La justicia transicional nace a partir de tres eventos internacionales. El primero, la Conferencia sobre Crímenes de Estado, Castigo o Perdón, en 1988. La segunda, la Conferencia sobre Justicia en Tiempos de Transición, en 1992. Y la tercera, en la Conferencia sobre Cómo lidiar con un pasado atroz, en 1994. De esto vamos a hablar hoy aquí, en Juzgue Usted. Doctor Ricardo Vázquez, bienvenido, buenas noches. Francisco, buenas noches. Un placer que nos hayas invitado a tu Gracias por programa. estar aquí. Gracias. Maestro Miguel Ángel Reina, bienvenido, buenas noches. Un gusto la invitación, te la agradezco mucho y esperemos que podamos aportar. Hay un tema que pues ha venido evolucionando desde mi perspectiva. Primero hablábamos de garantías individuales, luego de derechos humanos. Y ahora hay un nuevo concepto al que ustedes los abogados se refieren como justicia transaccional. ¿Qué es la justicia transaccional? A partir del día 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al título primero, capítulo primero de la Constitución, que pasó de garantías a derechos humanos y sus garantías. La justicia transaccional significa que cada presidente... ¿Transaccional o transaccional? Transaccional y transaccional. ¿Por qué? Porque cada presidente le imprime su estilo, le imprime su forma. En lo que vamos de este periodo presidencial, se ha modificado 26 veces la Constitución, se han publicado 11 nuevas legislaciones reglamentarias y se han modificado 36 de las que ya existían. Es decir, la justicia depende de la visión del juzgador. Recordemos que la Constitución es política, entonces la política está por encima del derecho y cada gobernante le imprime al derecho lo que él cree o considera debe ser su justicia transaccional y transicional. Bueno, yo quiero comentarte que la justicia transicional realmente nace en Alemania, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, y con diferentes estados que han transitado de una situación complicada, de guerra, de violencia extrema, ¿sí? A la paz, ¿sí? Y están los ejemplos también de Sudáfrica, de Guatemala, de Colombia, entre algunos otros como Yugoslavia, ahora la República Checa y Eslovaca, y en donde realmente la justicia transicional fue en 1990, de acuerdo a la ONU, que le encargó a un francés, ¿sí? Crear esta justicia transicional, y esta justicia transicional está basada en 4 puntos importantes y derechos fundamentales, que es la verdad, ¿sí? Que es la reparación del daño a las víctimas, ¿sí? Que es la no repetición de los sucesos, ¿sí? Así como buscar que no haya una impunidad, ¿sí? Y este francés crea toda esta serie de instrumentos, procesos, acciones encaminadas a buscar las causas de la violencia extrema, ¿sí? Distinto es a las garantías individuales y derechos humanos, ¿sí? Que efectivamente se modificaron, como bien dice el doctor, en 2011, ¿sí? Y también decirles que fue a raíz de los grupos sociales quienes desde 2006 empezaron a empujar esta reforma, ¿sí? Porque se piensa que fue por el caso Rosendo Radilla Pacheco. No, fue una reforma que fueron empujando los grupos sociales. Hay que recordar que... Pero doctor, disculpe, esto se aplica, como usted decía al principio, en un estado que ha padecido una guerra intestina, sí, en un estado que ha salido de un tema bélico. Es correcto. ¿Por qué en México tendría que aplicarse? Bueno, por la violencia extrema y a gran escala que estamos viviendo. Y además, yo creo que esta cuarta transformación o llamada cuarta transformación me parece que tiene que aprovechar justamente, ¿sí?, este cambio de sistema, este cambio de gobierno, en donde pues realmente hubo un apoyo que conocemos de parte de la ciudadanía muy importante. Y es el momento para poderlo aplicar,
pero tiene que ser armónico. A mí me parece que están aplicando algunos instrumentos como es esta nueva ley que se generó de amnistía. ¿Sí? Es a lo que iba a preguntar precisamente al doctor. Sí. ¿La ley de amnistía entraría dentro de este marco de la justicia transicional? Sí, pero la ley de amnistía es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que se está transitando de derechos humanos en un sentido amplio, en un sentido del humanismo, en un sentido de la naturalidad de las ciencias humanas, a derecho de excepción, o como se le conoce, derecho penal del enemigo. Es decir, en esto se acotan y se restringen los derechos humanos de los supuestos delincuentes organizados a causa de la violencia generalizada en el país y se emiten legislaciones como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en el que personas físicas o morales, sin llegar a tener la necesidad de ser considerados delincuentes organizados, sí se les puede llevar a cabo la acción de extinción de dominio, porque así lo establece el artículo primero y segundo de la Ley de Extinción de Dominio, sin ser delincuentes organizados. Es decir, esta justicia que atinadamente habla proviene de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de mayo de 1949, de posguerra, en donde ellos determinan qué son los derechos fundamentales como un derecho intangible y directamente aplicable a todas las áreas del Estado. Entonces, esta justicia significa que tienes que eliminar al delincuente de la sociedad y restringirle sus derechos humanos, sus derechos sustantivos y derechos con la fundamentales. amnistía no se le elimina, ¿o sí? Bueno, se le elimina, claro, sí se le elimina, pero va encaminado a ciertos ilícitos, a ciertos delitos, ¿sí? En este caso en particular de México. Y es el perdón, ¿sí? Es el perdón, no se le va, si está ya compurgando, se le va a perdonar y va a poder salir libre. Y a los que cometieron y están con una orden de aprehensión o ya en un proceso, también se les va a eliminar ese proceso y esa orden de aprehensión. Entonces sí es posible, o más bien sí aplica de la manera que tú lo dices, pero aquí está ahorita limitado. Y ahora también hay que ponderar en qué delitos se debe de aplicar y en cuáles no, porque entonces también es un agravio a las víctimas, ¿sí? Sí, en ciertos delitos me parece que tiene que aplicarse y es un instrumento. ¿Cuáles serían esos delitos, perdón? Pues bueno, mira, como por ejemplo estos delitos contra la salud, cuando son involucrados personas, ¿sí? Que no tienen otra opción, no tienen otra alternativa para, pues ahora sí que comer, ¿sí? Y fueron también obligados por el crimen organizado, ¿sí? Hay casos en donde es razonable que se les perdone, ¿sí? Porque ellos no tuvieron una voluntad para poder decidir de manera plena. ¿Y las víctimas? Porque hablamos de los delincuentes y cómo pueden obtener perdón, pero ¿qué pasa con las víctimas? Mira, a las víctimas justamente tiene que atendérseles. Y número uno es esclarecer la verdad. Ellos tienen derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió, ¿sí? Para eso a veces es necesario integrar algunas comisiones de la verdad. No nada más eso, también repararles el daño, ¿sí? Debidamente. Y comentaba yo la no repetición, que no se vuelva a repetir, no solamente en contra de ellos, sino también de la sociedad. Entonces, es una serie de elementos que se deben de integrar. Yo creo que el gobierno federal tiene que hacer ahorita una consulta amplia, ¿sí? Para llegar a integrar todos los instrumentos, procesos, acciones, herramientas para lograr salir de esta situación tan grave que ya aqueja a México y de los cuales han salido, por ejemplo, Colombia. Hay que corregir, ¿sí? Con una serie de instrumentos, ¿sí? Para poder salir adelante. Si no, vamos a ir a una situación verdaderamente difícil. ¿Qué institución de la nación tendría que hacerse cargo de aplicar esto? ¿Serían los tribunales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Quién sería? Bueno, el primer problema que tenemos es que los ministerios públicos y la Policía de Investigación no está debidamente capacitada para sustentar los juicios cuando llegan a la oralidad. Por eso es que se le conoce como el delincuente que entra y sale, la puerta giratoria. Sin embargo, no necesariamente es problema de los jueces.
es problema de que los ministerios públicos y la Policía de Investigación no lograron acreditar los supuestos del delito. Y hay que entender que el tipo penal tiene 3 funciones. Primero, que el delincuente o el sujeto activo del delito pague una condena corporal derivada de su acción. En segunda, que repare el daño a la víctima u ofendido. Claro. Y el tercero, para que no se repita, ese último fin, esa última ratio es que se reinserte a la sociedad. Sin embargo, sabemos que en centros penitenciarios Pues, no lamentablemente. existe la reinserción a la sociedad. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, también nosotros los ciudadanos tenemos que actuar en consecuencia y no dejarle todo a las autoridades, porque al final del día lo que necesitamos son valores para combatir los antivalores y que los delitos vayan a la baja. Pues buena lección de la justicia transicional. Gracias, doctor Ricardo Vázquez. Un placer, Francisco. Buenas noches. Maestro Reina, muchísimas Un gracias por gusto. estar con nosotros. Un gusto, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Primero fueron las garantías individuales señaladas en nuestra Constitución. Posteriormente vinieron los derechos humanos. Y hoy se habla de que la justicia transicional puede ayudar a combatir la extrema violencia que se vive en nuestro país. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.